puntos siguientes. Uno, definición del derecho constitucional, objeto o función del derecho constitucional, origen, fuentes y desarrollo del derecho constitucional, fuentes del derecho constitucional y las disciplinas jurídico-constitucionales. Como podrán ustedes apreciar, pues si bien no he logrado todavía avanzar tanto, porque casi me he quedado solo con hablar acerca de la definición del derecho constitucional, pero también hablar de los dos elementos fundamentales que entraña el derecho constitucional, ¿verdad? Que es acerca de la forma de Estado y acerca de la forma de gobierno. Entonces también entender que explicamos que el derecho constitucional es un conjunto de normas jurídicas que organizan al Estado, que determinan los principios a los cuales debe de ajustar su funcionamiento y señalan los principios, las garantías y los derechos de que están asistidos los miembros de una comunidad dentro de una sociedad políticamente organizada. Esa fue la definición y empezamos a desentrañar cada una de las características de nuestra definición. Bueno, solo quiero como enriquecer un poco esta temática de nuestra materia, el derecho constitucional, porque nuestro mundo fáctico desde el punto de vista constitucional y procesal constitucional ha estado experimentando una serie de acontecimientos que tienen que ver con los procesos electorales que se han estado llevando a cabo, y eso ha llevado a algunos sectores a plantear acciones constitucionales de amparo, básicamente en el proceso de elección para magistrado titular y suplente de la Asamblea de Colegios Profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto entonces en lo que se planteó una acción de amparo en la que una sala de lo contencioso administrativo indicó que solo podían ejercer el derecho al voto los abogados y notarios y dejaron fuera a los de las otras disciplinas sociales afines a afines al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Lo que quiero manifestar es que el tema constitucional es un tema recurrente en la dinámica social, política, económica y social de nuestro país. Cada vez que se presentan hechos y fenómenos políticos, sociales, etcétera, se salta a la vista el tema constitucional. Bueno, siguiendo entonces ese hilo de conducción del sumario que hemos planteado, hoy vamos a hablar de las esferas o contenidos del derecho constitucional. Estas esferas o contenidos del derecho constitucional se desprenden precisamente de la definición de derecho constitucional. Son tres los contenidos, son tres las esferas del derecho constitucional. En primer lugar, la primera esfera es la organización del Estado. ¿Y por qué la organización del Estado? Porque esta tiene que ver con la vida del Parlamento o Congreso. Tiene que ver con las relaciones que se producen entre las cámaras para aquellos sistemas que son bicamerales.
esa organización del gabinete y las prerrogativas reales de que estos están asistidos, así como la organización de los tribunales. Ese es la primera esfera o contenido del derecho constitucional. Pero si gustan ustedes me detendré simplemente para razonar sobre esta situación. Ya lo hemos indicado que al derecho constitucional le corresponde organizar jurídicamente al Estado. Pero ¿quiénes integran ese Estado? Bueno, dice que está la vida del Parlamento o del Congreso. Nuestro sistema es unicameral, solo tenemos una única cámara que se llama organismo legislativo. Y nos habla también de las relaciones entre las cámaras. Ya dije, nuestro sistema es unicameral, hay una sola cámara. Pero hay sistemas como el modelo norteamericano y el modelo mexicano en el que hay un Congreso y a su vez hay un Senado. Regularmente es el Congreso el que elabora las leyes y el Senado es el que las revisa, independiente de que el Senado también tiene otro tipo de competencias, ¿verdad? Meramente constitucionales y que tienen que ver con la organización del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos el Senado conoce acerca del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, entonces ese es el primer componente, ¿no? La primera esfera del derecho constitucional lo constituye precisamente la vida del Parlamento o del Congreso, las relaciones que se producen entre las cámaras de aquellos sistemas bicamerales, en la organización del gabinete, ¿no? Ustedes saben que el gabinete, por ejemplo, en nuestro país está integrada por el presidente de la República y los ministros, ¿no? Las prerrogativas reales de que están asistidos esos poderes públicos de gozar de esas prerrogativas reales, verbigracia de juicio, y la organización de los tribunales, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la primera esfera o contenido del derecho constitucional. La segunda esfera del derecho constitucional está muy relacionada con las reuniones, los partidos políticos, los propios medios de comunicación, la prensa, la propaganda, las propias elecciones. Pero para definirlo muy taxativamente podríamos decir que la segunda esfera del derecho constitucional es esa acción constante de la opinión pública con los medios y procedimientos ideados para ejercer su influjo. ¿Y cuáles son esos medios o procedimientos ideados para ejercer su influjo? Lo constituyen las reuniones, lo constituyen precisamente los partidos políticos, los propios, la propia prensa, la propaganda y las elecciones, ¿no? Esa es la segunda esfera del derecho constitucional. Y la tercera esfera, que brota de la propia definición en la parte final del derecho constitucional, que es precisamente la protección de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de todos dentro de un régimen de derecho. En el buen sentido lato de la palabra, son esos derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución y que también han sido reconocidos y ratificados por Guatemala en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Salimos entonces de la segunda esfera del derecho constitucional, de la tercera esfera del derecho constitucional, cual es que el Estado se organiza para generar condiciones para la protección, para el pleno ejercicio precisamente de los derechos de todos dentro de un régimen de derecho.
Así entonces agotamos las tres esferas o tres contenidos del derecho constitucional. Bueno, el otro elemento a aportar, ya que estamos hablando de esto, es que efectivamente ya la teoría constitucional ha manifestado que modernamente no se concibe a una sociedad mediante una manera de organizar a los hombres en sociedades políticas o estados, dice que no sea mediante documentos solemnes que regulen el mando y la convivencia. Modernamente entonces no se puede concebir una sociedad si no es mediante la regulación de una constitución política, que es la que se encarga de generar el gran pacto social entre gobernantes y gobernados. Entonces se ha considerado que esta es una de las grandes invenciones cabalmente del ser humano para lograr la mejor convivencia humana. Pero esta manifestación de esa convivencia humana es al interior de cada uno de los estados. Pero en el ámbito internacional también existe un sistema jurídico internacional que también ha sido creado para la buena convivencia de los estados. Verbigracia, la Organización de las Naciones Unidas. Verbigracia, la Organización de Estados Americanos. Verbigracia, la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, este derecho internacional que se ha creado para lograr esa buena convivencia entre los países también se ha visto trastocada más recientemente al aplicar la fuerza sobre el derecho. Es que esta es una de las grandes preocupaciones que está experimentando el mundo actualmente. Lo que tanto le ha costado a la humanidad construir, de dirimir sus controversias mediante el derecho internacional, hoy lo han tirado al traste. Entonces ya organismos como Naciones Unidas y como la OEA están dejando de tener ese papel protagónico. Y pongo los dos ejemplos más recientes, ¿no? Uno de ellos a través de la incursión armada que se sucedió en el país de Venezuela, ¿no? Y dos, las amenazas que se han propiciado en contra de México. Y tres, la de apropiarse de Groenlandia. Se está utilizando el derecho del más fuerte y se está dejando por un lado a esas normas jurídicas de carácter internacional que han sido creadas por los países para resolver por la vía del diálogo, por la vía de la paz, por la vía de los cánones democráticos, las discrepancias en la comunidad internacional. Entonces, vean ustedes lo que provoca que no se respete el derecho internacional público. Bueno, así las cosas, entonces vamos a hablar acerca del objeto o función del derecho constitucional. El objeto o función del derecho constitucional es el de ser el actual forjador del Estado de Derecho, ¿no? Repito, es el de ser el forjador de un Estado de Derecho. Y ahorita voy a explicar algunas cuestiones y dar algunos ejemplos sobre el Estado de Derecho. Entonces, a nuestra disciplina, el derecho constitucional, se le considera como una disciplina jurídica autónoma. Esta disciplina jurídica autónoma estuvo acompañada de una corriente filosófica, política, que se llamó constitucionalismo y que al extenderse por el mundo civilizado, esto se produce a partir de la Revolución de Francia, que le dio origen a los llamados estados de derecho. Pero miren qué interesante esto
del constitucionalismo y del Estado de Derecho. ¿Qué debemos de entender por constitucionalismo y Estado de Derecho? Su característica principal y más sobresaliente es precisamente la entera sumisión del poder a normas jurídicas y la total racionalización de su hacer político con arreglo a un esquema lógico jurídico previamente determinado que se llama Constitución. Repito, entonces el objeto o función del derecho constitucional es precisamente el de ser forjador de un Estado de Derecho. Esta nuestra disciplina, el derecho constitucional, es una disciplina autónoma que surgió acompañada de una corriente filosófica política denominada constitucionalismo y que al extenderse por todo el mundo civilizado que se produce a partir de la Revolución Francesa, en la que la característica, ya decíamos, del constitucionalismo es la entera y total sumisión del poder a normas jurídicas, es decir, la total racionalización de su hacer político con arreglo a un esquema lógico jurídico previamente determinado. ¿Cómo define el autor Queiroz al Estado de Derecho? El autor Queiroz dice que el Estado de Derecho es el régimen en el que el derecho regula minuciosa e imperativamente la vida y la actividad del Estado, su sistematización, o sea, su organización, y el funcionamiento de sus órganos y de sus relaciones con el derecho de los individuos. Esta es una definición que nos proporciona el autor Queiroz Lima sobre el Estado de Derecho. Y luego tenemos otra definición del autor Ranelletti, quien indica que el Estado de Derecho es aquel Estado en que las normas del derecho reglan cuanto más sea posible la propia organización y actividad en las relaciones con los ciudadanos mediante adecuados institutos jurídicos. Así las cosas, entonces las relaciones, por consiguiente, entre el Estado y los ciudadanos, como regulados por el derecho, son relaciones jurídicas. Y los poderes del Estado, encontrando en aquella norma su fundamento de sus poderes jurídicos. En tanto, el autor Beneyto explica que la doctrina liberal y democrática que busca para el Estado el cuadro de la Constitución fija en ella su régimen como síntesis de la forma política considerada perfecta. Pero hablemos un poquito más acerca del Estado de Derecho en un lenguaje mucho más elemental. Resulta entonces que toda la actividad está normada, toda la actividad del Estado está normada, valga la redundancia, por normas jurídicas, ¿no? Esa es la característica más sobresaliente del Estado de Derecho, en el que gobernantes y gobernados están sujetos a la ley, ¿verdad? Entonces, el Estado de Derecho se manifiesta en todas las relaciones sociales entre los individuos y en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones que se producen dentro de los propios poderes u órganos del Estado. Estado de Derecho. Resulta que, como indicaba, todas las actividades del Estado y de los seres humanos están regulados mediante la ley. Resulta entonces que para que el Estado de Derecho en materia político-electoral nos indica que para elegir a un presidente y un vicepresidente tenemos que organizar un partido político. Ya cuando este ha sido aprobado por el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, ya nos convertimos en un ente de derecho público y podemos participar políticamente en búsqueda del poder del Estado. Pero resulta que si
queremos hacerlo, de hecho, no se puede, pues si no estamos reconocidos jurídicamente por el Estado, en este caso a través del Tribunal Supremo Electoral y su Departamento de Asuntos Políticos, pues no podemos participar políticamente. El requisito que nos exige el Estado de Derecho es organizarnos y hacer nuestro trámite administrativo ante el Tribunal Supremo Electoral a través del Departamento de Organizaciones Políticas. Eso es lo que nos dice el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho nos indica también que si yo no estoy de acuerdo con el presidente de la República y no comparto sus ideas y su proyecto político o económico y social o cultural de un país, pues eso no me da derecho a tumbarlo por las armas, no me da derecho a tumbarlo por la fuerza, ¿no? El Estado de Derecho me indica que si yo no estoy de acuerdo con las ideas del presidente de la República, debo de organizar un partido político o bien inscribirme en un partido político que sea afín a mi pensamiento ideológico para iniciar un proceso de cambio. Pero el Estado de Derecho no me acepta que yo organice a un grupo de personas, los arme y que por la fuerza pretenda romper el orden constitucional. Lo mismo puede suceder con el Congreso de la República, lo mismo puede suceder con el organismo judicial, lo mismo puede suceder con la Corte de Constitucionalidad. El Estado de Derecho nos llama a actuar dentro del marco de la ley. Ahorita, en este momento, en la historia política de nuestro país, se está en el proceso de la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ya se ha integrado la comisión de postulación para que se pueda seleccionar a 5 magistrados titulares, a 5 magistrados suplentes, para que puedan integrar el Tribunal Supremo Electoral. El Estado de Derecho me dice que si yo quiero ser magistrado de ese Tribunal Supremo Electoral, ya se hizo la convocatoria y puedo presentar mi historia de vida, presentar mis méritos académicos para poder optar a un cargo de esa naturaleza. Así me lo señala el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no me puede decir que yo puedo llegar con un par de pistolas en la cintura y decir yo vengo a tomar posesión como magistrado del Tribunal Supremo Electoral porque yo soy abogado. Digo, no, el Estado de Derecho no ha generado precisamente los caminos idóneos y jurídicos para hacer esto. Lo mismo sucede en este momento con la Corte de Constitucionalidad. Ustedes saben que la Corte de Constitucionalidad se integra también con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Estos se eligen de la siguiente manera. El Colegio de Abogados en asamblea de abogados elige a un titular y a un suplente. En este caso vamos en etapa de que se pasó la primera vuelta y vamos a una segunda vuelta entre los 2 candidatos que alcanzaron la mayoría de votos. También puede elegir un titular y un suplente el organismo judicial. También puede elegir un titular y un suplente el organismo legislativo. También puede elegir un titular y un suplente el organismo ejecutivo. Y finalmente la Universidad de San Carlos puede elegir a un titular y a un suplente. Cada uno de estos órganos hace sus convocatorias. Por ejemplo, la universidad ya hizo la convocatoria que quienes deseen optar al cargo de magistrado titular o suplente presenten su documentación ante el Consejo Superior Universitario. El organismo legislativo, acabo de escuchar también que ya hizo la convocatoria y está llamando a los abogados que tengan interés en esto, en aportar su documentación respectiva. El organismo ejecutivo no he escuchado todavía nada sobre cómo va a proceder sobre este asunto, si va a sacar una convocatoria para que presente su documentación. Esto lo decide el presidente en un consejo de ministros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el Estado de Derecho nos dice que para poder llegar a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad debemos de seguir el procedimiento que está establecido en la Constitución, que está establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y que
está regulado de esa manera también a través de las comisiones de postulación, ¿verdad? Ese es el mecanismo. No puedo ir yo por la fuerza y decir, pero yo vengo aquí, soy abogado y vengo a tomar posición a la Corte Constitucional como magistrado. Ahí estoy rompiendo el orden constitucional. Estos son algunos ejemplos entonces de cómo opera el Estado de Derecho. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que yo ando por la calle y veo una camioneta Mercedes-Benz o un Rolls Royce y me encanta el vehículo y este lo va conduciendo una persona. Y entonces viene y con pistola yo en mano le digo al señor, por favor, bájese el vehículo porque su vehículo me gusta. Se baja porque me lo voy a llevar yo. Ahí estoy rompiendo con el Estado de Derecho. Porque si tanta es mi intención de querer tener vehículos de esa naturaleza, pues debo de trabajar bastante. Pero si lo tomo por la fuerza, estoy cometiendo un ilícito penal. O otro ejemplo, voy por la costa y veo una finca muy linda, hermosa, que es propiedad privada y uno con unos 50 personas más, muchachos, tomemos esta finca por la fuerza, ahí estoy cometiendo un ilícito penal, pero lo más delicado es que estoy rompiendo con el Estado de Derecho. Resulta que como patrón también tengo obligaciones para con mis trabajadores, ¿verdad? Y pues mi principal tarea es pagarles su salario por su trabajo laboral, pero también tengo la obligación de pagarles lo que se llaman sus prestaciones que son irrenunciables, como por ejemplo sus vacaciones, su aguinaldo, su bono 14, en fin. El Estado de Derecho me indica que como patrón debo de cumplir con esto. Si no lo hago, estoy rompiendo con el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho me manda, me ordena, uno, que hay un salario mínimo, dos, que mi trabajador tiene derecho a vacaciones, tres, que tiene derecho al pago de aguinaldo, que tiene derecho a pago de vacaciones, en fin, y que tengo que ir generando un fondo para su indemnización en el momento que éste sea despedido. Pero si yo no hago esto y no le pago al trabajador, estoy rompiendo con el Estado de Derecho. En materia laboral, por ejemplo, el Código Laboral establece que toda madre que tiene un niño y que está amamantando a su niño, el Estado de Derecho y el Código de Trabajo nos indica que ella tiene derecho a 1 hora diaria que se lo puede tomar para poder amamantar a su bebé. Entonces vemos cómo funciona precisamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, por ejemplo, en materia legislativa, nos indica cómo el Congreso debe crear las leyes, ¿no? Y la Constitución Política de la República de Guatemala dice que para que una ley se convierta en ley en este país, necesita obligatoriamente pasar 3 lecturas. Claro que lo puede hacer mediante una sola lectura, pero cuando se trate de un asunto de urgencia nacional, ¿no? El Estado de Derecho entonces nos llama a todo eso, ¿verdad? El Estado de Derecho también me obliga a mí de que si por ejemplo una persona la vemos que está robando o asaltando a una persona, el Estado de Derecho pues me indicará que puedo colaborar en detenerlo, pero el Estado de Derecho no me dice que yo puedo agarrar un tambo de gas, echárselo encima y prenderle un fosforito para que el señor se incinere, ¿verdad? No. Eso va en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho me dice que hay que capturarlo, ponerlo a disposición de la autoridad y que sea la autoridad quien lo consigne y lo ponga a disposición de los tribunales. Que según nuestra Constitución dice que toda persona que es detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad en un plazo no mayor de 6 horas y que esta persona posteriormente su primer declaración debe ser escuchada en un plazo no mayor de 24 horas. Eso es lo que nos comporta o nos señala el Estado de Derecho, ¿verdad? Bueno, espero que les haya quedado un poco bien definido qué es el Estado de Derecho. Hablemos ahora del origen del derecho constitucional. El derecho constitucional se considera
que surgió como un intento de organizar la vida política de acuerdo a un esquema racional, en el momento en que se rompe con la simplicidad de la organización absolutista que siguió al complicado sistema de separación de poderes, distribución de competencias y diferenciación de atribuciones que caracterizó al Estado post-revolucionario. Entonces, históricamente se considera que el derecho constitucional surgió como un intento de organizar la vida política de acuerdo a un esquema racional. ¿Y cuál es ese esquema racional? Una constitución. En el momento en que en esa etapa de la historia se rompe con el modelo absolutista y surge, que era un modelo más simple, en el cual el monarca, el rey, el príncipe, en él se subsumían las tres tareas fundamentales del Estado, que era la tarea de legislar, la tarea de juzgar y la tarea de aplicar las leyes. En una sola persona se subsumía eso, y entonces esto dio con la Revolución Francesa al traste con ello y se creó ese complicado sistema de separación de poderes, distribución de competencias y la diferenciación de las atribuciones de sus poderes del Estado, que fue lo que caracterizó precisamente al Estado por revolucionario. Insisto, Revolución Francesa, y de ahí entonces se encuentran los orígenes históricos del derecho constitucional, y yo le indicaba en otra oportunidad que este nuestro nuevo modelo de Estado tan alambricado, tan complicado, con esa distribución de competencias, consideró necesario crear una disciplina jurídica que tratara de teorizar toda esta problemática y de estudiar la misma y señalar los caminos por los cuales debería conducirse los problemas del nuevo Estado, ¿no? Entonces, ante los nuevos problemas que con tal cambio se sobrevinieron, entre los que no está de menos y que es más importante, lo que es la institucionalización del poder, que no fue el de menor entidad. Se tornó entonces de alguna manera inexcusable la creación de una disciplina jurídica que introdujera el principio de orden en la nueva organización social. Y esa disciplina que introdujera un principio de orden en la nueva organización social se llama derecho constitucional. Entendido el derecho constitucional como una disciplina que alcanzó existencia autónoma y comenzó a enriquecerse con el pensamiento de los mejores teóricos políticos de la época. En otras palabras, surgió de la teoría liberal burguesa y del deseo de consolidar las conquistas de la Revolución Francesa y de sus demás epígonos europeos que siguieron el mismo ejemplo, en una sistematización y racionalización. Principalmente se buscó resolver los conflictos que el naciente Estado liberal afrontaba tras derrocar al antiguo régimen. Así las cosas, entonces el autor Sánchez Viamonte nos indica que efectivamente esta construcción novedosa, esta constitución y ese derecho constitucional se le considera como una de las grandes invenciones de la humanidad, que efectiva y radicalmente está vinculada al progreso y prosperidad de los pueblos. El derecho constitucional, como hemos dicho y lo decía Sánchez Viamonte, implica precisamente el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita cuya supremacía significa efectivamente la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes públicos y sus disposiciones, ¿verdad?, que en alguna medida forman precisamente el entorno del gobierno. Así las cosas, entonces, ¿en qué siglo, en qué momento histórico pudiéramos decir que surge
como disciplina jurídica y autónoma al derecho constitucional. Se considera que el derecho constitucional nació precisamente a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con ocasión de las tres grandes revoluciones que experimenta el mundo en la época, que son transformaciones políticas ocurridas en Norteamérica y Europa. Esto no quiere decir que antes de esa época no hayan existido dentro de la organización política absolutista normas de tipo constitucional, ni tampoco que los juristas de aquel tiempo no hubiesen caído en cuenta de esa peculiaridad de tales normas. Entonces, pudiéramos indicar que efectivamente es en el siglo XVIII y XIX que se fija en el tiempo el nacimiento del derecho constitucional, ¿verdad? Un derecho constitucional en el que estudia precisamente esa nueva construcción, de esas nuevas competencias que se dan y que surgen del alambricado principio de la división de los poderes. Bueno, por último quiero informarles que el día lunes estaré a las 4 de la tarde, primero Dios, dando clase presencial y llevaré los libros para quienes así deseen adquirirlos. Les deseo feliz tarde y muchas gracias.